Ahora sí. Buenas tardes. Ahora sí. Empezamos. Voy a desactivar un poco la cámara para que no haya interferencia con el audio. Ya. Voy a hacer un pequeño resumen teórico y de ahí depende irnos a los problemas. ¿Ya? Desactivo la cámara para poder captar el audio mejor. Entonces, los números racionales. Muy bien. Entonces, los números racionales es un conjunto, bueno, de la forma de la que los simplifica con Q, de la forma A entre B, los elementos son A entre B, tal que A y B deben ser enteros, pero con el B diferente, ¿no? Eso sería el conjunto de los números racionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes ahí a un medio, tienes menos 3 quintos, menos 7, ¿no? Entonces, esos serían números racionales. Todos aquellos que resulta de la división de dos números enteros, ¿no? Con la condición de que ese b debe ser diferente de 0. Los números irracionales son aquellos que no se puede escribir o no se puede, no tiene la forma de A entre B, ¿no? Con A y B que pertenecen a los enteros. Por ejemplo, el raíz de 2 no es un número racional. No puedes conseguir dos números enteros que al dividirlo me dé raíz para de 2. ¿Ya? Esos serían los números irracionales. Las fracciones, bueno, el conjunto de las fracciones, sus elementos tienen la forma de A entre B, pero con la condición de que A y B deben ser números enteros, positivos. Quedó claro. No, pero si de repente, pues no, pero ese es el conjunto de los números racionales. No, recuerda que el conjunto de los racionales, A y B son enteros, puede ser negativo o positivo, pero en la fracción ambos deben ser positivos, ¿no? Y ese sería el correcto de la fracción. Los términos de una fracción, bueno, y el A le llaman numerador y el B le dice denominador, ¿no? Está el A, numerador, y el B sería el denominador. ¿Ya? Clases de fracciones. La fracción propia son aquellos que es menor que la unidad. ¿Ya? Esas son fracciones propias. Por ejemplo, tienes al 1 medio, tienes a 4 sobre 120, ¿no? Son menores que 1, serían fracción propia. La fracción impropia, esas sí son mayor que la unidad. ¿Ya? Ahí tienes el 4 tercios, tienes 1000 entre 7, son aquellos que deben ser mayor, pero ese es el impropio. ¿Ya? Hasta aquí alguna. Serían. Ya, continuamos entonces. Ahora, las fracciones irreductibles, bueno, su nombre dice que no se puede reducir o que los términos deben ser PC. Por ejemplo, el 3 y el 4 son PC. Recuerda que PC significa vivimos entre sí. O sea, el único divisor en común debe ser la unidad. ¿Ya? Eso significa PC. 16 sobre 17 son PC. Entonces quiere decir que 16 entre 17 es una fracción irreductible. Quedó claro, ¿no? Una fracción irreductible. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? Una fracción equivalente, sí se pueden fracciones equivalentes si representa el mismo número. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que A entre B es una fracción equivalente a, por ejemplo, a 3 cuartos. Entonces, en este caso, tú puedes decir, ¿no? Entonces, A entre B es igual a 3 sobre 4. ¿No? Ese sería equivalente, o sea, representa el mismo número, ¿no? Esa sería la observación ahí. ¿Pero claro? Sigamos. Realmente no es tan complicado, no son unas cuantas cositas. Hay algunas propiedades
Por ejemplo, la primera dice A entre B es menor cosa cuando la fracción es impropia, se cumple el que aquí, ¿no? Y con esto sí se puede comprobar, ¿no? O cuando tienes la suma, en la segunda propiedad, cuando tienes la suma de dos fracciones irreductibles y esa suma te sale un número entero y un entero positivo, entonces B es igual a D, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, si en caso en un problema de tu vida, ¿no? Eh, A entre 5 y C entre D, por ejemplo, es una fracción irreductible. ¿Cierto? Y se dice, ¿no? Que A entre 5 más C entre D te sale, digamos, 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, como estas son dos fracciones irreductibles y la suma te sale igual a 2, o sea, un número entero, entonces tú puedes decir, ya, que D es igual a 5. Esa sería la observación para esa propiedad que es aquí. La otra. Bueno, has visto cómo sacaban el máximo, mínimo con múltiplo y máximo con divisor de cantidades enteras. Ahora el caso cuando son fracciones. Pero tienes que tener en cuenta que deben ser fracciones irreductibles, ¿no? Tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero sacar el máximo común divisor, digamos, de 6 sobre 5, de 3 sobre 25 y de 4 sobre 100. Ya está. Entonces, quiero sacar ese máximo común divisor. Entonces, para sacar el máximo común divisor, recuerda que las fracciones deben ser irreductibles. 6 sobre 5 es una fracción irreductible, 3 sobre 25 es una fracción irreductible, pero 4 sobre 100 no es una fracción irreductible. Entonces, este hay que cambiarlo. Ya hay que reducirlo. Entonces, este sería igual al máximo común divisor, pongo acá 6, 5, pongo acá 3, 25, y acá lo reducimos, acá cuarta 1, cuarta de 25 es, cuarta de 100 es 25, ¿no? Te queda 1 sobre 25. Ahora sí puedo aplicar la formulita, ¿no? Pongo arriba el máximo común divisor de 6, 3, 1, y abajo pongo el mínimo común múltiplo de 5, 25 y el otro 25, los que están abajo. Entonces, arriba te queda el máximo común divisor de 6, 3, 1, es el 1. Y abajo te queda el mínimo común de 5, 25, 25. 25, ¿no? Ahí está la observación. Pero claro, lo mismo ocurre cuando quieres sacar el mínimo común múltiplo. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo. Y al mismo ejemplo, ¿no? 6 sobre 5, 3 sobre 25 y 4 sobre 100. Recuerda que las fracciones deben ser irreductibles, ¿ya? O sea, que deben ser reducidas. Entonces, acá te queda el mínimo común múltiplo, ¿no? De 6 sobre 5 a 3 sobre 25, ¿sí? 3 sobre 25. Bueno, y acá simplificando te queda, 4 sobre 100, lo reducimos, te queda 1 sobre 25, ¿no? Entonces, eso va a ser igual. Arriba sería el mínimo con múltiplo de 6, 3 y 1. Y abajo sería el máximo común divisor de 5, 25 y 25. Entonces te queda arriba el mínimo común múltiplo 6, ¿no? De 6, 3, 1 es el 6. Y abajo el máximo común divisor de 5, 25 y 25 es 5, ¿no? Ahí está la observación. Hasta aquí alguna consulta, recuerda que es algo rápido, nada más. Preguntas, puedes hacer cualquier pregunta ahorita, si tienes alguna duda, estoy bien. No, son algunas cosas. Recuerda que
Bueno, ahí puede ser para 3 o también puede ser para 2 fracciones, pero tienes que tener en cuenta que deben ser fracciones irreductibles, ¿ya? ¿Consultas hasta aquí? ¿Listo? ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces con eso ya podemos ir de frente a los problemas. ¿Listo? ¿Les parece bien si empiezo con la 15? ¿Ya? Vamos a empezar con la 15 y llegar hasta la unidad, ¿ya? Hasta la 1. ¿Ya? Para variar un poquito. Listo. Dice, ¿cuántas fracciones irreductibles existen comprendidas entre 12 sobre 19 y 13 sobre 16, tal que la diferencia de sus términos sea 40? Muy bien. Entonces, fracción irreductible, que la fracción sea de esta forma, ¿no? O sea, eh, F, va a poner así, A entre B. ¿Ya? Dice que sea irreductible, entonces significa de que A y B deben ser S. O sea, bien. Pero también te dice de que esta fracción, o sea, A entre B, debe estar entre 12 sobre 19 y 13 sobre 16. Ya está. Muy bien, entonces aquí te das cuenta que 12 sobre 19, y acá sería 3 sobre 16. 13 sobre 16, esto de acá es menor que la unidad, ¿no? Entonces, como es menor que la unidad, significa que B es mayor que A, ¿no? Y ya está. Que B es mayor que A. Entonces, ¿cómo lo trabajarías? Entonces, tienes que tener en cuenta que la diferencia debe ser 40. ¿Qué te parece? Para que la diferencia sea 40, entonces el B necesariamente tiene que ser igual a más 40, ¿no? ¿Eh? A más 40 es el B. Ya, para que la diferencia sea de 40, ¿no? Recordando de que B tiene que ser mayor que A debido a que esta fracción es menor que la unidad. Entonces, al reemplazarlo, tendría así, ¿no? Además, tienes que tener en cuenta de que A y B deben ser P, o sea, que decir que A y A más 40 deben ser P. Ya, eso no te olvides, ¿ya? Muy bien, entonces reemplazamos aquí en este simbolat y tendrías esto, ¿no? Entonces, sobre 19, entonces sobre 19 menor que, bueno, acá ponemos este A, y abajo sería A más 40, menor que 13 sobre 16. ¿Sí? Así está. Ahora, recuerda que como los extremos son positivos, podemos voltearlo de esta manera. Entonces tendrías aquí 19 sobre 12 y acá sería A más 40 sobre A. Estamos dando la vuelta nada más y acá sería 16 sobre 3. Bueno, cuando le das la vuelta significa que les iguales cambia el sentido, ¿no? Sí, y así. Muy bien. Ahora que mantenemos. Listo. Muy bien, entonces este es así, ¿no? 19 sobre 12. ¿Qué te parece si le doblo esto? O sea, A sobre lo hago así, ¿no? A entre A que sale 1 más 40 entre A. Y ahí este es lo mismo que está acá, ¿no? Es lo mismo que este.
y acá sería menor que 16 sobre 13. A toda esta desigualdad le restamos 1, menos 1. Entonces restarle 1, acá te queda 19 sobre 12 menos 1, te queda 7 sobre 12. Restarle 1 a todo. Resta 1 te queda 40 sobre A. Acá resto 1, te queda cuánto, le restamos 1, 13 sobre 3. Ahí está, 16 tercios menos 1, 13 sobre 3, ¿no? Ahora le podemos dar la vuelta nuevamente para que el A se encuentre arriba. Bien, entonces tendría así, ¿no? 12 sobre 7, cambiamos, cambia el sentido. A sobre 40, cambia el sentido. Y Profesor, disculpe, dígame. estoy confundido. Es 16 sobre 13. Ah, disculpa. Gracias. Eso lo he hecho a propósito, a ver si estabas atento. ¿No? Ya, entonces vamos a corregirlo ahí. Muy bien. Corregimos acá. Entonces estamos 1. Vamos aquí, aquí, aquí. Entonces restarle cuánto quedaría ahí. 16 sería 3 sobre 13. ¿Ya? 3 sobre 13. Y ya está. Ahora sí. Entonces, 16 sobre 13 y restamos 6 menos 1, ¿no? Queda 3 sobre 13. Le das la vuelta, te queda 13 sobre 3. Ahora todo lo multiplicas por 40, ¿no? Por 40 acá sería aproximadamente, sería 12 por 40 entre 7, sería aproximadamente ¿cuánto? $68, y algo, ¿no? Acá sería 68, y algo. Y algo. Bueno, acá si lo multiplicas por 40 se cancela, se queda solito. Y acá multiplicamos 13 por 40 entre 3. 173, y algo, ¿no? Aproximadamente. 173, y algo más. Bien, si tú quieres saber cuántas fracciones existen, depende de cuántos valores tome el A, ¿no? Ahora, como tú quieres que la fracción sea irreductible, necesariamente entonces 40 sobre A no se debe reducir. Esto significaría de que el A debe ser diferente a un múltiplo de 2 para que no se pueda reducir, ¿no? Porque si pongo acá un múltiplo de 2 lo puedo reducir, y también tiene que ser diferente a un múltiplo de 5. Porque si pongo, por ejemplo, A fuera 5, lo puedo reducir. Recuerda que es una fracción irreductible. Claro. Bien, entonces, primero acá vamos a ver qué valores tomaría el A. Después le quitamos a todos aquellos que son múltiplos de 2 y después le quitamos todos aquellos que son múltiplos de 5 y me daría ya al final la cantidad de valores que puede tomar el A. Entonces, teniendo la cantidad de valores que puede tomar el A, entonces ya sabría cuántas fracciones hay que tenga todas esas características. Entonces, él la podría tomar a partir de 69, ¿no? 70, ¿no? Todavía no he quitado lo que son múltiplos de 2 ni múltiplos de 5, ¿ya? Y así continuamos hasta llegar a 170. Hasta aquí, ¿cuántos números había? Entonces sería de 69 hasta 173, ¿cuántos números tendría ahí? $105, ¿no? O sea, ¿cómo hay la cantidad de números? Sería 173, menos el anterior a 69, sería 68. Y ahí me queda 105 números, ¿sí? 105 números. Pero de esos 105 números, hay que quitar aquellos que son múltiplos de 2. Entonces, vamos a ver acá.
los que son múltiplos de 2. Y al final ya está la respuesta, ¿no? A ver, todos aquellos que son múltiplos de 2. Por ejemplo, ahí tendrías al 70, al 72. Todo eso. Mira, mira, por ejemplo, yo tengo acá el 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, 2 impares. Y ahí está, 2 impares. ¿Cuántos pares hay? Hay 1, 2 pares. O sea, la mitad debe ser múltiplo de 2 y la otra mitad no debe ser múltiplo de 2. Entonces, ¿cómo miran? Son 5 números, le sumo 5 números más 1 entre 2 me quedaría 3. Esos son los impares, ¿no? Impares. Uno menos serían los pares. Por ejemplo, si yo tuviera, digamos, otro, por ejemplo, 8 y 9, 2 impares. ¿Tendrías cuántos pares? 1, 2, 3 pares. No, pero ¿cuántos números hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Entonces podría poner 7, voy a poner 7 menos 1 entre 2 y serían los pares, ¿no? Serían 3, ¿no? 3 pares. Igualito acá, no sé, quiero saber cuántos pares habría, ¿no? ¿Cuántos pares habría? Sería lo mismo, ¿no? Entonces aquí puedo sacar aquí, ¿no? Número de pares o cantidad de números que son múltiplos de 2 son 105 números menos 1 entre 2, ¿no? ¿Me sería cuánto ahí? 57, ¿no? Esos serían los pares, ¿no? 54, 57, no. 104, 52 números, ¿no? 52 números. Bien. Entonces aquí todos aquellos que son pares ahí, ¿no? O sea, ¿está bien? Entonces mira, por ejemplo, de 3 al 7 sería 2 pares y 5 impares, y de 3 al 9 sería ¿cuántos pares? 3 pares y 4 impares, ¿no? Muy bien. Ahora sí, ahora quiero quitar aquellos que son múltiplos de 5. O sea, los que son múltiplos de 5, ¿quiénes serían? Este entre 60, ¿quiénes serían? 70, pero el 70 ya lo quité aquí. O sea, todos los que son impares, tienes al 75, tienes al 85, todos aquellos que sean múltiplos de 5, pero recuerda que aquí ya quité los que son, acá ya están incluidos los que son 70, ¿no? El 80, ¿no? 75, 85, hasta, bueno, acá tengo el 95, 105, ¿no? Y acá tendría 115, y hasta qué número, hasta 165, ¿no? 165. Ya está. Entonces ya termina, ¿no? Ya está. Entonces lo borro este ejemplo acá. Vamos a borrar. Borramos esto. Y ya terminó la número 15. Muy bien. Entonces, ¿cuántos números habría? Contamos, mira, 115 hasta 165 hay 6 números. 6, 7, 8, 9, 10 números. Entonces serían 10 números. 10 números. A ver, hasta aquí alguna consulta. Entonces, de 305, o sea, ¿cuántos números había que cumplen las condiciones? Ustedes tenían la respuesta, ¿no? 105 en total, le quito los 52 que están ahí, los que están acá, los que son múltiplos de 2, y le quito aquellos que son los 10 números que sean múltiplos de 5, pero recuerda que te dice, de repente te preguntará, ¿dónde está 70? Acá no está considerando 70, pero el 70 ya lo conseguí aquí arriba, ¿ve?
este está considerado acá los múltiplos 2. Entonces ahí te queda cuánto. ¿43 números? O sea, había 43 números con esa característica. O sea, el átomo había 43 números, entonces había 43 reacciones. Muy bien, hasta aquí una consulta rapidito nada más. Míralo bien, analízalo bien. Al final es que contar los que ellos, o sea, cuántos valores toma el A, pero quitando aquellos que son pares y quitando aquellos que son múltiplos de 5. Entonces he quitado los pares y después estoy quitando los que son múltiplos, pero recuerda que el 70, el 80, el 90 ya los he contado arriba, los que son múltiplos de 2. ¿Ya? Por eso solamente he contado los 10 nada más. ¿Aquí alguna consulta? ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? Listo, entonces paso al siguiente. Con confianza, ¿tienes alguna duda? Analízalo bien antes de avanzar. Listo, entonces empiezo ya, lo que sigue. Se tiene un terreno de forma rectangular cuyas dimensiones son 39 sobre 52, 34 sobre 25 millas. Para acercar ese terreno se han colocado postes de igual distancia uno del otro, empezando por una de sus esquinas, de modo tal que la distancia entre poste y poste esté comprendida entre 0,02 y 0,05. ¿Cuál es el número de postes empleados? Ya, entonces vamos a ver. Un terreno de forma rectangular, algo así. Ya, ahí está ahí, ya. Bien. Ahora, la dimensión de este terreno es 39 sobre 52 y el otro sería de 34 sobre 85. Muy claro que esto hay que reducirlo, se puede reducir. 39 tiene 13, sobre 13 te queda 3. Acá también tiene 13, 4, ¿no? Aquí 17, 2 y abajo 17, sí, ahí está, ya está reducido. Ahora vas a colocar postes, tanto en la esquina. Mira, acá hay un poste, acá hay otro poste, acá hay otro poste y aquí hay otro poste. Acá también va a haber postes, acá hay otro poste, ¿no? Y así también igualito. Ya, y lo mismo por aquí. No sé cuántos postes hay, pero sí debe estar uno en la esquina y está en la misma distancia. O sea, va a ser L, que está en la misma distancia, L, que está en la misma distancia, y ahí vamos a continuar. Y debe parar justamente aquí también el último L. Entonces, date cuenta que este L tiene que ser un divisor de estos números. Para que cuadre exactamente, debe ser un divisor de L, un divisor de L. Pero hay una condición de que este L debe estar comprendido entre quién. Entre 0,02 y 0,05 millas. Ya está. Pero L es un divisor en común. ¿Divisor en común de quién? De 3 cuartos, 3 sobre 4 y 2 quintos, ¿no? Divisor en común. Muy bien, ahora sí. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, hay que buscar un divisor en común de estos que estén en este intervalo. Voy a sacar el máximo común divisor, ¿no?
sacar el máximo común divisor. Máximo común divisor, ¿no? ¿De quién? Ya. De 3/4 y 2/5. Ya está. Recuerda que para sacar el máximo común divisor de estas fracciones debe ser fracciones irreductibles. 3/4 y 2/5 si es una fracción irreductible. Entonces, ¿cómo era? Arriba sería el máximo común divisor de 3 y 2, y abajo sería el mínimo común múltiplo de 4 y de. Entonces acá arriba me sale 1 y abajo me sale 20, ¿no? Y está. Ahora, muy bien. Entonces, pero este es un divisor en común de este, y he sacado el máximo común divisor. Entonces, para que cumpla todas estas condiciones, necesariamente, este tiene que ser un divisor de L, ¿no? O sea, L tendría que ser de esta forma, ¿no? 1 sobre 20K, ¿no? Para que pueda sacarlo, para que sea un divisor en común de ellos y que esté en este intervalo, ¿no? Donde este K, claro, que tiene que ser entero, ¿no? Entero positivo. Entonces, reemplazándolos acá, tengo acá 1 sobre 20K, está entre 0,02 y 0,05. Entonces, todo lo multiplica por 20 y le das vuelta y ya tienes el cuánto vale de K. Esa es 0,4, 0,4, 1 sobre K. A todos les estoy multiplicando por 20. Te sale 1. Entonces, K sería entre qué valores. Entonces, darle la vuelta. 2,5. Al darle la vuelta se cambia el sentido de la desigualdad. Entonces ahí ya consigo el K, que vale. Si K vale 2, ya sé cuánto vale F, ¿no? Reemplazo acá, le queda 1 sobre 20 por 2, sería 1 sobre 40. Ya sé la longitud, ¿no? Debe ser entre cuántos postes hay. Muy bien, pero ahora no te pide cuál es la longitud entre poste y poste, te pide cuántos números de postes hay. Ya. A ver, ¿cómo sacamos eso? Muy bien, por ejemplo, ¿no? Yo tuviera esto, ¿no? Un cuadrito así. ¿Ya? ¿Ya? Y pongo acá los postes. 1, 2, 3, acá otro poste, ¿no? Mira la observación, ¿no? Con esto ya te. Entonces, aquí habría cuánto? 1, 2 particiones, 3, 4 particiones, 5, 6, 7, 8 particiones. ¿Cuántos postes salían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 postes. Entonces, para saber cuántas particiones había, entonces tendrías que dividir, ¿no? El número de la longitud total entre L, ¿no? Y justamente ya tengo cuántos postes hay, ¿no? El número de postes sería igual. ¿Cuántas particiones va arriba? Hay 2 particiones. Y esas 2 particiones lo hallo como dividido, ¿no? 3/4. Vale, 2/5, ¿no? Que está arriba 2/5. Poner un poquito más arriba. 2/5 entre 1 sobre 40, ¿no? Y sé cuántas particiones hay acá. Para cuántas particiones hay acá, sería 3/4 sobre 1 sobre 40.
Yo sabía cuántas posiciones hay aquí, multiplico por 2 porque es el mismo lado, que son dos lados, por 2, y ya está la respuesta, ¿no? ¿Cuánto sale acá? Sería 2 por 16, ¿no? Acá va 16, 30. ¿Y cuánto me sale ahí? 46 por 2, 92, ¿no? 92. Ahí está la respuesta. Vamos a poner la observación ya. Para que puedas guiar. Listo. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Profesor, Sí, dígame. una consulta, Escucho. por qué el K solo se aplica al 20 y no al 1? En L igual 1 ¿Cuál? sobre 20. L 1 igual 1 sobre sobre 20. Porque si le doy 1, no se encuentra en ese intervalo. Si acá fuera 1, o sea, mira, lo que hemos hecho es hallar el L, que es 1 sobre 20K. A ver, con eso vamos a hallar ese K. ¿Está bien? ¿No? Al hallar ese K, hemos reemplazado la desigualdad y buscamos el valor de K. Por eso K ahí le sale 2. Si tú Pero el dices K, que, pero el si K tú dices tendría que que... K fuera 1, El si tú K, dices que K fuera 1, tendrías 1 sobre 20, ¿sí? Pero 1 pero, sobre 20 ya no estaría en el intervalo de 0,02 a 0,05. Escape de este intervalo. ¿Quedó claro? Te lo repito nuevamente. No es nada. no, repito, por favor. No, la verdad es que no le capté eso. Tu pregunta dice por qué L no es 1 sobre 20. ¿De acuerdo o no? Es lo que me está diciendo, lo que entendí la pregunta. O sea, ¿por qué K Claro. no vale 1? Si tú K le das 1, sería 1 sobre 20, ¿sí? Pero Ujú. 1 sobre 20 sería 0,05. Y ya no se encontraría en el intervalo que aparece aquí, en la condición, porque este L debe estar entre 0,2 y 0,05. Ya no estaría en este intervalo. Sí, Es por eso, entonces, por eso que el K no puede ser 1. sí. O sea, porque tú de hecho tienes acá un MCS, ¿no? Máximo común divisor. Y si te Ujú. das cuenta que ese máximo común divisor no se encuentra en el intervalo. Ese intervalo que ves acá, de 0,02 a 0,05, es la condición del problema que te están dando. Sí, De buscar una longitud de tal manera que te encuentres ese intervalo y que puedas partir de donde exactamente el problema, ¿no? Colocando los procesos ahí. sí, está bien. Gracias. ¿Eh? Bien, ¿Alguna otra bien. consulta? Con confianza, pregunta antes de seguir avanzando. Entre el tiempo de que nos acabe. Listo, no hay más preguntas, ¿no? Paso al siguiente. Listo. Una empresa constructora encomienda a un trabajador por partes, encomienda un trabajo por partes iguales a dos grupos de obreros, de 20 obreros cada uno. Y al cabo de 40 horas, el capataz observa que el primer grupo ha terminado su parte, en tanto que el otro grupo ha realizado tres cuartas partes, un realizó tres cuartas partes. Si lo que queda por hacer se debe terminar exactamente en 10 horas, ¿cuántos obreros del primer grupo deben trabajar junto a los del segundo grupo? Muy bien. Esto hay que analizar, son dos grupos, ¿no? Analizar
¿qué fracción del trabajo han hecho? O sea, en el primer grupo, el que terminó todo el trabajo. ¿Qué trabajo? Darle como uno, ¿ya? Pero lo hacen en 40 horas. En una hora, ¿cuánto harían? A ver, entonces acá vamos a poner el borrador. O sea, todo el trabajo que hacían como Uber, ¿ya? Eso lo realiza, digamos, en 10 horas. En una hora, ¿qué cantidad de trabajo lo haría? La décima parte. Es en una hora. Si tú dices que, digamos, todo el trabajo lo hace, digamos, en 12 horas. Ah, ya. En una hora, ¿qué fracción de trabajo han realizado? O sea, aparte. Entonces, mira, como sé que este V se va a eliminar, pues se lo voy a dar uno. O sea, que todo el trabajo del primer grupo sea común. Entonces, en una hora, ¿cuánto haría? 1/40. Eso haría quién? Los 20 obreros, ¿sí o no? Pero claro, los 20 obreros. Pero un obrero, ¿qué cantidad de trabajo han hecho? Ah, ya, entonces aquí solamente un obrero, ¿ah? O sea, los 20 obreros en una hora hace 1/40. Pero un solo obrero, en una hora, ¿cuánto haría? Entonces, una regla de tres simples y te queda 1/40 por 20. Esto es lo que hace un obrero por hora en el primer grupo. Porque recuerda que en el primer grupo han terminado su trabajo. Ya han terminado su trabajo. En el segundo grupo, ¿ya? En el segundo grupo, que no termina su trabajo, ¿no? En el segundo grupo no terminaron el trabajo. Solamente han hecho 3/4 partes. Ah, ya. Vamos a poner aquí, ¿no? En el segundo grupo, eh, solo hizo las 3/4 partes del trabajo. Quedó claro, ¿no? Entonces falta terminar la cuarta parte. Pero en una hora, en una hora, ¿cuánto han trabajado? En una hora, entonces recuerda que sería cuánto. Harían 3/4 sobre 40. Recuerda que han trabajado 40 horas. Ambos grupos trabajaron 40 horas. Solamente que el primero terminó su trabajo, pero el segundo solamente hicieron 3/4 partes. Si han hecho 3/4 partes en 40 horas, en una hora solamente harían esto de trabajo. Pues claro, ya. Entonces, claro, que ese sería todo el grupo de obreros, ¿no? Que están ahí, ¿no? Los 20 obreros. Entonces, ¿cuánto falta por hacer? Falta por hacer cuánto? Un cuarto, ¿sí o no? Porque ya hicieron 3/4 partes, entonces le falta un cuarto. Esto lo tiene que hacer en cuánto. Ya, esto es lo que hacemos. O sea, esto es lo que hace en una hora, ¿sí o no? Esto es lo que hace en una hora. Le han dado 10 horas para terminar. Entonces, ellos harían cuánto? Serían 3/4 sobre 40. Esto es lo que hace en una hora el grupo que no terminó el trabajo, más esto es lo que hace un obrero del primer grupo en una hora. Pero es un obrero. Ahí te dice cuántos obreros tendrían que trabajar en el primer grupo para que el segundo termine su trabajo, ¿no? Entonces, como no sé cuántos obreros son, ¿qué te parece si lo llamo
lleno. No lo voy a llamar X porque ya puse X al inicio. Entonces mejor lo voy a llamar lleno. Esto es lo que hace. O sea, este de acá 1 sobre 20 sobre 40 es lo que hace un obrero en una hora. Pero como son Y obreros, entonces sería esto. Esto es lo que hace en una hora. Pero ¿cuántas horas cuántas horas le han dado para que termine el trabajo? 10 horas. Ya, ahí está. Y ya consigo esto, ¿no? Ya está. Entonces te queda 1 sobre 4 en parte igual. Es que ya multiplica cada uno, se cancela, acá te queda 3 sobre 16 más, se cancela un 0, te queda y sobre 40, y ahí ya consigo el y, ¿no? Que justamente, vamos a poner acá número de obreros, recuerda que ese sería el y obreros del primer grupo, ¿no? ¿Cuánto me sale eso? Eso también la cuenta está ahí. Preguntas hasta aquí antes de seguir avanzando. 5, ¿no? Y esta última parte ya no está operando, ¿no? 5 obreros. Necesita 5 obreros del primer grupo para terminar el trabajo del segundo grupo que no ha terminado, que le falta la cuarta parte, y lo tienen que hacer en 10 horas. Ahí está el problema. ¿Preguntas hasta aquí? Esta parte acá lo borro, ¿ya? Aquí vamos. Puedes escribir en el chat si tienes alguna pregunta, te puedo responder. Ah, ya vi. No es 10 sobre 80. No es 10 sobre 80, porque recuerda que aquí en el primero que hemos visto, este de aquí, esto es lo que hace un obrero en una hora. Es lo que hace uno, o sea, 10 sobre 20, 40 por 20, lo que hace un obrero en una hora. Entonces, ¿cuántos obreros necesito? Son Y obreros. Esto es lo que hace los Y obreros en una hora. Por eso sale 40 por 20. Y este de aquí es lo que hace en una hora los obreros del primer grupo, del segundo grupo, disculpe. Todo lo que está en el paréntesis es lo que hacen en una hora, ¿ya? En una hora. Son 10 horas, por ser multiplicamos por 10. Y eso tiene que ser todo el trabajo que falta por hacer, que es un cuarto. Recuerda que ya hicieron 3 cuartos. ¿Aquí alguna otra consulta? ¿Está bien? Ya la vi. Tiene razón, hay uno, sí, ya, claro, tiene razón, acá se va 10 y se queda 80. Hay un lapsus crema brutus. Ya está. Ahora sí, ahora sí, ya está legítimo. Hay un lapsus ahí. Gracias por la aclaración. Hasta aquí alguna otra consulta. Seguimos, paso siguiente. Tiene razón. Muy bien, entonces, paso siguiente. ¿Eh?
Muy bien, que dice un pedazo de alambre mide L centímetros de longitud. Se divide en tres partes iguales, desiguales, ¿no? ¿Ya? La primera parte es menor que un quinto de L y la segunda es menor que un sexto de L. Y la tercera mide 70 centímetros. Ahí el mayor valor entero que puede tomar L. Muy bien. X va a ser la primera parte, ¿no? El alambre se divide en tres partes. X es la primera parte. Es menor que, la primera parte es menor que L sobre 5, ¿no? O sea, un quinto L. La segunda parte dice que es menor que L sobre, o sea, la segunda parte vaya a ponerle Y, es menor que un sexto de L, o sea, L sextos. ¿Ya? L sextos, L sextos. ¿Ya? Y la tercera parte mide 70 centímetros. Entonces, la tercera parte va a ser Z. ¿Cómo es la tercera parte? La longitud total, que es L, y le quito ¿quién? La primera parte y le quito la segunda parte. Ahí está la tercera parte. Entonces, este de aquí, por dato, este mide 70 centímetros. ¿Bien? Y este es igual a L menos X menos... ¿bien? Ahí está. Muy bien. Entonces, acá X más Y. Bueno, ese de aquí menos X pasa al otro lado, sería más X, menos Y pasa al otro lado, sería más Y. L menos, ese es más 70 pasa con menos, ahí está. Y ya terminó el problema, ya se acabó, porque ya se acabó el problema. Mira, acá tengo X es menor que L sobre 5. Y tengo Y que es menor que L sobre 6. Entonces, X más Y es menor que ¿quién? Ah, es menor que L sobre 5 más L sobre... ¿Y eso me sale cuánto? Abajo te queda 30, 6, 11, ¿no? 11. Pero este de aquí, X más Y, recuerda que X más Y es L menos 70. Debe ser menor que 11 L sobre, tomando los tres restaurantes también, que aquí L menos 11 L menos 30 menor que 70. Entonces, ya terminó, ¿no? Porque este aquí, ¿cuánto me sale? 30, 11, 19, sale 19L sobre 30 menor que 70. Entonces, L debe ser menor que cuánto. Bueno, y ahí ya termina el problema, ¿no? Ciento diez coma y algo que sería menor que él. Entonces acá sería 110 coma algo, ¿no? Bueno, sería 52, 53, ¿no? 52 aproximadamente, ¿no? Entonces, como dice que L es el mayor valor entero, entonces ya consigo L, ¿no? Que sería cuánto? 110, el mayor valor entero. 11 resuelto. Ahí está la opción. ¿Preguntas hasta aquí? Creo que este estaba un poco más fácil comparado con los demás, ¿no? Un poquito, ¿no? Muy bien. ¿Faltaba la 13? Ah, de verdad, faltaba la 13.
Ya, esa tres creo que te la dejo para ti. La tres te la dejo para ti, ¿te parece? Ya. Falta la PDF, ¿no? Ok. Ya. Para tratar de resolver la mayor cantidad de problemas, ¿no? Si en caso nos alcanza tiempo, regreso a las 13. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Si no hay preguntas sobre este número de acá, sigo. Continuamos. Yes. ¿Cuántas fracciones irreductibles con el número 35 comprendidas entre un cuarto y dos tercios existen? Ya muy bien. Yo creo que no están, vamos a ver. Bueno, la expresión lo voy a denotar como F. La fracción va a ser F. De esta forma, A entre B. Recuerda que debe ser una fracción irreductible. Entonces significaría de que A y B son P. Y denominador 35, entonces ya B sería 35. Entonces la fracción F debe ser A entre 35. Entonces aquí, recordando de que A y 35 deben ser P. Y que esté comprendido entre un cuarto y dos tercios. Entonces ya tendría siendo A sobre 35 entre quién? Entre un cuarto, 1 sobre 4, y entre 2 tercios, ¿no? Ahí está, ese es el problema, ¿no? Entonces todo lo multiplico por 35, entonces el A sería entre cuánto. Aproximadamente mayor que cuánto sería. 8,75, exactamente. Y acá por 35 a todo. 23,3. Ups, 23,33. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿cuántas fracciones irreductibles sería con el número 35 comprendidas entre un cuarto y dos tercios existen? Depende de cuántos valores tome ya. Recuerda que A debe ser P con 35. Eso significa de que A debe ser diferente a un múltiplo de 2. No, disculpa, diferente a un múltiplo de 5. O sea, no debe tener al factor 5, ni tampoco al factor 7. Entonces, ¿qué valores sería? Muy bien. Desde A, ¿no? A, ¿qué valores podría tomar? Que sea mayor que es 8,75, o sea, 9. 10 no, porque es múltiplo de 5. 11, 12, 13, 14 no, porque es múltiplo de 7. 15 no, porque es múltiplo de 5. 16, 17, 19, 18, 19, 20 no, porque es múltiplo de 5. 21 no, porque es múltiplo de 7. 22 y el número 23. ¿Cuántos números ves ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos números hay? 10 números. ¿Okay? Entonces habría 10 fracciones que cumplen esa
condición. Listo. Terminó el problema 10. Preguntas hasta aquí. Escribir por el chat si gustas para responder. Con confianza, preguntas si tienes alguna duda. ¿Qué es ver a la 11? Bueno, entonces, hasta la 10, correcto, la 10 no hay ningún problema, ¿no? Está directo, creo. Muy bien, entonces cambio. Me pidieron que por favor mostrara la 11 un ratito nomás para tomar el foto, pero estoy mostrando la 11. ¿Listo? ¿Ya puedo? Listo, listo. Ya está. Nada, no hay... Cualquier consulta, cualquier cosita, avísenme, ¿no? Bien, 10, 9, ¿no? Muy bien, dice 9. Al abrir simultáneamente dos grifos colocados en la parte superior de un tanque vacío, lo llenan de agua en 6 horas. Y al abrir un grifo de desagüe colocado en la parte inferior lo deja vacío al tanque lleno de agua en 8 horas. Si se modifica el grifo de desagüe y el cual se coloca a la mitad del tanque y se abre simultáneamente los 3 grifos, cuántos están del tanque vacío, en cuántas horas se llenará el tanque. Este tipo de problemas, cuando dicen que hay grifo que lo llene 6 horas, es analizarlo por hora. ¿Sí? O sea, qué cantidad de volumen lo llena en una hora. ¿Sí? Para eso vamos a poner el primer caso que dice colocar acá. El grifo A y B lo llena. Grifo A y B lo llena. Lo llenan. ¿En una hora cuánto sería? ¿En una hora? ¿Cuánto llenan en una hora? Si dice que lo llenan en 6 horas, o sea, todo el tanque lo llenan en 6 horas, en una hora solamente lo llenarían la sexta parte. Esto es en una hora. Pero claro, A y B, los otros dos grifos lo llenan en 6 horas, en una hora sería la sexta parte, un sexto. El grifo C, el grifo C, ese los desagües, ¿no? Dice que los desagües en 8 horas, en una hora, ¿cuánto les desagüe? O sea, lo vacía en 8 horas, lleno lo vacía en 8 horas, pero en una hora solamente sería un octavo, ¿no? La octava parte. ¿Ya? Pero recuerda que este caso es cuando A y B están acá
están aquí los grifos A y B, y el C está aquí. C está aquí. Ahí lo ves. Pero después te habla de que el grifo C, o sea, el tanque lo modifica de tal manera que el grifo C está a la mitad. Entonces, tendría que no. Cambiamos acá. El otro caso está así. Entonces, A y B están acá arriba. Están aquí arriba A y B. Pero C está a la mitad. A la mitad. Voy a ponerle un medio ya, indicando que está a la mitad de C. Claro, puedes ponerle V medio, pero ese V se le va a eliminar. Por eso ya no le coloco V medio, sino de repente pongo un como uno, ¿no? Entonces la mitad sería un medio. Entonces abres simultáneamente el grifo, pero recuerda que si A y B están abiertos, C no desagua, ¿no? Porque tiene que llegar hasta aquí. Para que C funcione, el agua tiene que llegar hasta aquí, hasta la mitad. Entonces, vamos a ver, A y B juntos, ¿cuánto tiempo demora A y B? Esto lo llenan. Recuerda que es la mitad del tanque, ¿no? Entonces, si todo el tanque lo llena en 6 horas, la mitad en cuánto lo llena. O sea, todo el tanque lo llena en 6 horas, la mitad lo llena solamente en 3 horas. Pero claro, ¿no? Esto lo llena en 3 horas. Más, ahora, ahí llena. ¿Ya? A ver, lo llena. Pero, vamos a poner así, ¿no? Es en 3 horas. El otro caso, ¿no? Entonces, cuando los dos están abren simultáneamente, pero para que el C funcione, el agua tiene que llegar a la mitad. Ahora, A y B lo llenan y C lo desahoga, ¿no? A ver, analizando por hora, A y B juntos en una hora llenan solamente la sexta parte, en una hora. Pero ahora C está funcionando, y lo desagua ¿cuánto? En una hora lo desagua un octavo. Lo llena sería más y lo desagua sería menos, porque lo está vaciando. Esto es lo que hace en una hora, ¿no? Esto es lo que llena en una hora. Pero como no sé cuántas horas son, voy a llamar horas tiene que pasar, y tiene que llenar la mitad del tanque, la mitad que falta, ¿no? Entonces ahí consigo T, ¿no? Entonces, sería un sexto, un octavo, ¿no? Prestamos, ¿cuánto sería? Lo que ya lo puedes sacar, ¿no? Y el T, ¿cuánto sería? A ver, ¿saca eso? ¿12? 12 horas, ¿no? Te valdría 2. Pero eso no, recuerda que no es tu respuesta, pero te dice en cuánto llena todo el tanque, ¿no? Entonces tu respuesta sería las 3 horas que pasaron, pero cuando A y B están, solamente funcionan, más las 12 horas que tienen que pasar cuando A, B y C están funcionando. ¿Ya? Y ahí te sale 15 horas.
Preguntas hasta aquí. Al toque nomás, por favor, repito alguna pregunta. ¿Listo? ¿No hay preguntas? Listo, entonces sigamos. Ocho. Una carreta llena de frutas pesa 30 kilogramos. Cuando contiene dos tercios de su capacidad, pesa 7 novenos del peso anterior. ¿Cuál es el peso en kilogramos de la carreta vacía? Muy bien. C va a ser el peso de la carreta vacía. Y F va a ser el peso de la fruta, ¿no? De la fruta, pero cuando esté llena en su máxima capacidad. Una carreta llena de fruta pesa 30 kilogramos allá. Entonces, el peso de la carreta más el peso de la fruta tiene que ser igual a 30 kilogramos. Cuando contiene dos tercios de capacidad, pesa 7 novenos de peso entre allá. Sería la carreta vacía más dos tercios de F. ¿Por qué dos tercios? Porque está lleno solamente a sus dos tercios partes nada más. Esto es igual, pesa cuánto? 7 novenos del peso anterior. Sí. Muy bien, 7 novenos, acá sería tercio, tercio, 70 tercios, ¿no? 70. Muy bien. Entonces, como quiere la carreta vacía, entonces de la primera ecuación a todo lo multiplico por dos tercios, ¿bien? Dos tercios de todo, queda dos tercios de C más dos tercios de F, 30 por dos tercios, queda 20, ¿no? Acá queda 20. Y eso lo copio igualito, sería C más dos tercios y a la 30 tercios, ¿no? Ahí está. De esas dos ecuaciones, lo que vamos a hacer es restarle, ¿no? Restamos, pero en ese sentido, ¿sí? En ese sentido. Entonces, restamos, te queda C más, menos 2 tercios C, te queda C tercios, se cancela, ¿no? Entonces se cancela, 70 tercios menos 20, 10 tercios. Bueno, y ahí consigo el seno. ¿El problema? Se acabó. Listo, terminó la número 8. Consultas. Listo, no hay preguntas. Siguiente entonces.
Se forman dos fracciones irreductibles que suman 5. ¿Ya? Además, la suma de ambos términos de una de las fracciones es múltiplo de 35. Y ambos términos de la otra fracción son menores que 10. Si los términos de ambas fracciones representan las edades en años de 4 hermanos, determine la edad del mayor. A ver, son dos fracciones irreductibles. Miren, que sea A y B. A, B, C, D, fracciones irreductibles. Ya está. Pero la suma debe ser 5. Ahí está. Ah, muy bien. Pero de acá podemos sacar algo interesante. Había una propiedad que te mostré cuando tienes la suma de dos fracciones irreductibles, te sale un número entero. Entonces, por propiedad, B es igual a D. Si B vale igual a D, entonces tendrías A más E igual a 5B. ¿Ya? Claro, como estos son iguales, entonces todo lo multiplico por B y te sale esta ecuación. ¿Qué más tenemos? La suma de una de ellas es un múltiplo de 35. Por ejemplo, cogemos A y B. La suma de estas fracciones, o sea, la suma de los términos de esta fracción es múltiplo de 35. Se trata del problema. Y 6 y D debe ser menor que 10, ¿no? La término de la otra fracción menor que 10. Menor que 10. Muy bien. A ver, ¿qué hacemos? Ya está. Mira, de aquí, de A más C igual a 5AB. ¿Ya? Entonces, muy bien, acá hago un despejo de A, 5B menos C, ¿ya? Y me voy a esta ecuación que dice A más B igual a un múltiplo de 35. Esta ecuación. Entonces, el A, bueno, acá reemplazamos el A, sería 5B menos C, ya más B igual a un múltiplo de 35. Tendría 6B, es 5B más 7B son 6B, menos C, múltiplo de 35. Ahora, recuerda que B es igual a D, ¿no? Entonces, B también tiene que ser menor que 10, ¿no? Entonces, hay que buscar qué valor le doy a B y a C, que sea menor que 10, y al reemplazarlos en esta ecuación, me da el múltiplo de 35. Entonces, el único caso puede ser cuando B sea cuando 6 y C sea 1, ¿no? 6 por 5, 36, no, 6 por 6, 36, menos 1, 35. Claro, este de aquí nunca va a llegar a 70, ¿no? O sea, 6B menos C nunca llegaría a 70, ¿no?
Bien, por eso solamente creo que sea 35 nada más. Entonces ya tengo BC, pues tengo BC, entonces también tengo D, que sería 6 también, y también tendría el ano. A sería igual a ¿cuánto? Sería 5B menos C. B vale 6, 5 por 6, y C vale 1, ¿no? 29. Termino. Ahí está la respuesta. ¿Quiere leer el mayor sería 29 años. Preguntas hasta aquí. Al toque nada más, rapidito. Listo, paso al siguiente. ¿Bien? Profesor, Díganme, ¿han alguna consulta? una consulta, o sea, ¿por qué por propiedad la B es igual a la D? ¿Cómo se demuestra? Eh, no, había mostrado en la diapositiva, cuando había propiedades, ¿no? Y había una de las propiedades donde te decía, ¿no? De que si tienes la suma de dos números, de dos fracciones que sean irreductibles y te sale una constante, entonces B sería igual a D. Esa es una propiedad, ¿no? Claro que tiene su prueba, pero para demostrarlo ahorita por tiempo es un poco complicado. Pero en lo que mostré hace rato en la diapositiva de inicio, al final habían como tres propiedades, no sé si se ha visto. En la última era para hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, y en la número 2 era justamente esta, ¿no? La suma de dos fracciones irreductibles que sale un número entero, entonces significa que B tiene que ser igual a B. Esa es la Ok, propiedad que... ok, profe, ¿Diga? disculpe. Gracias, profesor. Solo, No hay problema, a veces uno se... Es que el repaso fue rápido, pero yo entiendo eso. Pues a uno aprenderse rapidito, la propiedad sería un poco complicadito, ¿no? Muy bien, entonces paso al siguiente. 6. Aquí asiste un restaurante donde venden comida por kilos. Muy bien. Como tenía mucha hambre, se sirve una cantidad entera en gramos de diversos potajes existentes en el plato grande. Después de aplacar su hambre, manifestó: comí 2 tercios de lo que no comí. Luego invité un sexto de lo que no invité. Y finalmente llevé a mi cachorro 2 tercios de lo que no llevé. Si después de todo le sobró 540 gramos de comida, ¿cuántos gramos comió Joaquín? Muy bien, comí, no comí, eso como que parece un trabalengua, ¿no? Pero en realidad no es tan complicado. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Primero habla de que comió y no comió, ¿no? Es que tenía mucha hambre, es decir, después de aplacar su hambre, manifestó que comí, entonces pongamos aquí, comí y no comí. Ahí está, comí y no comí. Justamente en la primera que te dice, ¿no? Comí, no comí. Dice, comí 2 séptimos de lo que no comí. ¿Qué te parece si lo que no comió lo voy a llamar 7A? Entonces comió 2 séptimos. Comí 2 séptimos. ¿Cuál es 2 séptimos de 7A? Simplemente 2A. Ahí está. Comí, no comí. Después te dice, luego invité y no invité. Invité, no invité. Ya está. Dice que invitó a cuánto. Luego invité un sexto de lo que no invité. Si, ¿qué parece? Lo que no invitó lo llamo 6B. No invité. Y dice, invité la sexta parte. Entonces, ¿cuál es la sexta parte de 6B? B. Ahí está. Invité y no invité. Después dice, finalmente llevé a mi cachorro 2 tercios de lo que no llevé. Ah, llevó, no llevó. Ahí está, llevó y no llevó. Dice que llevó, finalmente llevé
a mi cachorro 2 veces lo que no llevó. Ah, ya, ¿qué te parece si lo que no llevó era 13? Eso es lo que no llevó. Entonces, si llevó 2 tercios, o sea, 12. Ahí está, 12. ¿Qué claro no? Comí, no comí. En este caso estoy poniendo al que no comí 7A, para que no trabaje con la fracción tanto, porque si yo le pongo solamente A, por ejemplo, entonces tenía que sacar 2/7 de A, y ahí sería un poquito más trabajoso hacerlo, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces, ya que terminó, ahí queda el problema. O aquí es lo que quedó el problema. Recuerda que lo que llevó más lo que no llevó es justamente lo que no invitó. Lo que invité más lo que no invité es justamente lo que no comió. O sea, B, 6B, 7B. ¿No? ¿Sí? Ahí 7B. Muy bien. Claro, un sexto de lo que no llevó usted, ¿no? 7B. Ahora, miren. Dice que después de todo eso le sobró 540 gramos. Entonces, justamente esto es lo que no llevó es justamente lo que sobró, ¿no? 540 gramos. Entonces ahí consigo que C sería igual a ¿cuánto? C sería igual a, sácalo, tercia, 180 gramos, ¿no? Ese sería C. Si se vale 180 gramos, entonces 6B sería ¿cuánto? 6B sería 5 por 180. Entonces B sería igual a ¿cuánto? C está acá, sería 30, 150. Pero A es igual a B, este justamente es el A. Pero ¿qué es lo que te pide? ¿Cuántos gramos comió Joaquín? Ahí está la respuesta. Entonces, comió 2A, pero A es igual a B. Sería 2 por 150, 300. Termina el problema. ¿Preguntas? Rapidito nomás, si tienes alguna pregunta. ¿Listo? Ya, sigo entonces. Muy bien, dice, un técnico electricista sustrae cable eléctrico. El primer día lleva un cuarto de su longitud. El segundo día se usa un quinto de lo que no se utilizó. El tercer día, un sexto del nuevo resto. Y así sucesivamente hasta el noveno día. Al final al día siguiente se llevó los últimos 7 metros que quedó el día anterior. ¿Cuál era la longitud inicial del cable? Longitud inicial voy a llamarle L va a ser longitud inicial. A ver, el primer día. Bueno, vamos a trabajar con lo que queda, ¿ya? Trabajar con lo que queda. El primer día. El primer día lleva un cuarto de eso. Si llevas un cuarto, ¿cuánto te queda? Llevaste un cuarto. ¿Te queda cuánto?
Te queda 3/4, ¿sí o no? 3/4 de L. Ese es el primer día. El segundo día lleva un quinto. Si llevas un quinto, te queda 4/5. Pero de lo que quedaba, o sea, 3/4 de L. Y eso me sale 3/5 de L. ¿Ya? El tercer día. El tercer día lleva el tercer día un sexto de resto. Si llevas un sexto, te queda 5 sextos. Llevaste un sexto, te queda 5 sextos. ¿De quién? De lo que quedaba del día anterior. O sea, 3 sobre 5. Te cancelas, me queda 3L sobre 6. Interesante. Fíjate bien. Primer día 4, segundo día 5, tercer día 6. Siempre arriba va 3. Entonces, así continuamos hasta llegar al noveno día. Arriba va 3L y abajo ¿cuánto hay? Primer día 4, se diferencia en 3. Segundo día 5, se diferencia en 3. Tercer día 6, se diferencia en 3. Noveno día 2. Es esto. Y justamente al día siguiente lleva todo, ¿no? Y justamente eso sería los 7 metros que quedan. Entonces te queda así, ¿no? L sobre 12 es igual a 7. L es igual a ¿cuánto? 13 a 13 a 4, 4 multiplicado por 7, 28. Terminó el problema 5. ¿Preguntas? He tratado de deducirlo, ¿no? Si la cuenta, el primer día, segundo día, tercer día, y ya se deduce, ¿no? Siempre va arriba 3, y el 4, 5, 6, el 7, y así hasta llegar el noveno día sería 12, ¿no? Es deducido, ¿no? La forma que tiene, lo que queda, ¿no? De tabla en el noveno día, ¿no? Número 4. Listo, cambio, ¿no? Una bomba extrae toda el agua del pozo en 2 séptimos. Vaya, ponela aquí. 2 séptimos es igual a inflación a 30 séptimos. El otro es 2 enteros, 4 sobre 3. Sería 30 sobre 3. Y otro que dice 1, 7 octavos. Un entero, 7 octavos. Sería 15 sobre 8. ¿Cómo es sacado? Es 8 por 1 más 7. 2 por 13, 26 más 4, 30 arriba. Ese número mixto se pasa una fracción, ¿no? Una bomba extrae todo el agua del pozo en 30 sobre 7, 30 sobre 7 días. El otro es lo mismo y el otro tercer también es lo mismo. Calcula el tiempo en horas que tardarán de extraer todo el agua del pozo haciendo funcionar los 3 bombas a ver. Ya. Esta es la primera bomba. La bomba A, vamos a poner la bomba A, sería la bomba B, y esta sería la bomba C. Mejor ponerla así, ¿no? Ponerla así. Este es extrae todo el agua en esto, pero vamos a necesitarlo en 1 hora.
En un día, mejor, ¿eh? En un día. O sea, vamos a poner así. Por ejemplo, acá en Bordeaux. Todo el volumen lo extrae en 30 sobre 7 días. En un día, ¿cuánto extrae? La regla de tres simples, te das cuenta que sería 7 sobre 30. Vamos a analizarlo en un día. Entonces, la primera bomba, en un día, ¿cuánto de agua extrae? Ah, ya. 7 sobre 30. La segunda bomba, en un día, 13 sobre 30. La tercera bomba, en un día, 8 sobre 15. Pero 8 sobre 15, ¿qué te parece si lo pongo así? Mejor 30 sobre 16. O sea, multipliqué 2 arriba, 2 abajo. Entonces acá sería 16 sobre 30. Eso es en un día. Entonces, como dice que deben ser juntos, esto hace en un día. Es lo que hace en un día. ¿Cuántos días tienen que pasar? No sé cuántos días, voy a llamarle T días. Y tiene que llenar el tanque, ¿no? O sea, tiene que extraer, ¿no? Se extrae todo el agua del pozo, ¿no? O sea, recordando que el volumen del pozo lo estoy llamando como uno, ¿no? Entonces acá te queda 30, 29, 36 sobre 30 igual a 1. Este sería igual a ¿cuánto? Quinta, sexta, 5 sextos. 5 sextos de día. Pero en horas, 5 sextos por 24 horas, ¿no? Y me sale cuánto. Sexta sería 4, 20 horas. Directo el problema, está, 20 horas. Acá lo borramos. Lo que estoy analizando es por día, nada más. Una vez que tenga lo que hace, cuántos días demora en vaciar a los tres puntos, lo paso ahora porque me piden horas. Ya, eso es lo que estamos haciendo. Número 3. ¿Ya? Número 3. Hasta aquí alguna pregunta. En este caso he analizado cuánto extrae en un día, ¿ya? En un día. Entonces, ¿cuánto extraía en todo el pozo en un día? Sería 5 sextos de día, pero lo paso ahora porque justamente me pide horas, ¿no? 20 horas sería. 3. Existen 24 ecuaciones propias y reducibles del denominador allá. Entonces, la reacción se de esta forma, ¿no? Voy a poner aquí la reacción. Repito nada más. Se de esta forma, F. Denominador es 3 a la A por 5 a la B. Que sean propias significaría que A debe ser diferente a un múltiplo de 3, o ponerse mejor. Que sean propias menor que 1 y que sean irreductibles significaría que A y 3 a la, vamos a ponerle SA, ¿no? Vamos a cambiarle SA por otra letra, va a ser que se confunda con el mismo A.
Vamos a ponerle P, mira, ponerle P. Sí, porque se va a confundir con el... Ahora se va a llamarle P. P, y acá sería P por 3 a la B, 5 a la B, debe ser P. Muy bien, entonces este P menor que 3 a la A por 5 a la B, que sean P, que el número, hay 24 relaciones que con esa condición, entonces depende de cuántos valores tome este P, entonces hay que buscar cuántos números menores que sean P con él hay, y eso debe ser igual a 24. Entonces para eso me va a ayudar el indicador de Euler, 3 a la A por 5 a la B. Este por dato es 24, porque dice que existen 24 relaciones propias de reducir, o sea, 24 números que sean menor que 3 a la A, 5 a la B y que sean P con él. ¿Cómo hallamos ese indicador? Sería 3 a la A menos 1 por 3 menos 1, 5 a la B menos 1 por 5 menos 1, este es igual a 24. Entonces acá tendría 3 a la A menos 1 por 5 a la B menos 1 igual a cuánto. Acá te queda 4, acá te queda 2, 8, 3, ¿no? Entonces ahí consigo de que B necesariamente tiene que ser 2, no, B tiene que ser 1, porque no hay, y de que el A tiene que ser necesariamente 2, tengo A y B. Ahí es la suma de estas fracciones, entonces la fracción F, entonces, si todas las fracciones que hay, ¿no? Entonces F tiene que ser de esta forma, ¿no? P sobre 3 al cuadrado por 5, o sea, P sobre 45. Muy bien, entonces quiere ir a la suma de todas las fracciones. Entonces hay que sumar la suma de las fracciones, sí, igual. Ahí tendría unos, ¿qué te parece? Mira, estaba buscando, son 45, menor que 45 sería complicado, mejor que pasa es que pongo así, ¿no? 1 sobre 45, más 2 sobre 45, todos aquellos, más 44 sobre 45. Y de ahí voy a quitar aquellos que tengan al factor, al que sea múltiple 3. Tengo ahí a 3 sobre 45, más 6 sobre 45, más, y así hasta llegar al último que sería 42 sobre 45. ¿No? 42 sobre 45. Ya, menos, voy a quitar aquellos, ahí quité lo que son múltiplos de 3 a lo que son múltiplos de 5. ¿A quién quitaría? Estaría quitando, quité 3, hay que quitar lo que son 5, 5 sobre 45, y sale 10 sobre 45, 15 sobre 45 no, porque ya está metido aquí, 15 sobre 45, 20 sobre 45, ¿no? Y sale también quien 25 sobre 45, 30 sobre 45 no, porque 30 está incluido acá en lo que son 3, 35 sobre 45 y 40 sobre 45. Y voy a quitarle esos. ¿Se entendió? Mira, estamos buscando uno por uno, o sea, dale P1, después 2, ¿no?
sería muy trabajoso. Mejor he llenado todos los valores de P del 1 al 44, le quito aquellos que son múltiplos de 3 y le quito aquellos que sean múltiplos de 5. Lo que sean múltiplos de 3 y múltiplos de 5 a la vez ya están incluidos aquí, ¿no? Aquí. Entonces eso ya te queda así, ¿no? Entonces vamos a esperar un rato, separar si no me voy a confundir. Muy bien, ahora sí. Lo que está aquí, esto aquí, sería, mira, abajo va a quedar 45 y arriba sería 1 más 2 es 44 y la fórmula sería 44 por 45 sobre 2 más o menos, ¿no? Menos. Lo que está aquí, de abajo sería 45, pero mira, si tú actualizas 3 sería 3 por 1, 3 por 2 hasta 3 por 14. Y sería la suma de 3, que es múltiple de 3, 42 de 3 por 14 sería 14, el que le sigue sería 15 sobre 2, ¿está? Y los que están aquí, estos que están aquí, bueno, eso de ahí menos, abajo va 45, y ahí sumamos, ¿no? Que 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 135, ¿no? Muy bien, y ahí ya resuelve todo eso y te sale la respuesta. Hasta aquí alguna consulta. Preguntas hasta aquí. Preguntas. Muy bien. Encuesta. Una encuesta. Ok, no me va a alcanzar tiempo para otro más mientras haga la encuesta. Sí, no me va a alcanzar tiempo para más. Bien, creo que si no hay consultas aquí, ¿entendió? O sea, analízalo bien. Listo, ¿eh? Trata de responder la encuesta rapidito. Preguntas hasta aquí. Claro que en esta te va a salir
12, ¿no? Ahí te sale 12, sí. 12 te va a salir. Listo, responde la respuesta, por favor, para terminar. Si tienes alguna consulta sobre este último, el indicador, me dice, ¿qué significa indicador? Ese indicador de Euler me halla la cantidad de números menores, por ejemplo, el indicador 12. El indicador de 12 me halla la cantidad de números menores que 12 que sean PESI con 2. Ese significa indicador de Euler. La forma como hay un indicador de Euler recuerda que el número ya está descompuesto canónicamente, ¿no? Y así como que está de verde igualito, agarré primero al exponente le quito 1 y la base le resto menos 1. Agarro que sigue 5, le quito 1 al exponente y le resto y le multiplico por 5 menos 1, o sea, la base, ¿no? Ese sería el indicador de Euler, ¿no? Es justamente te da como dato hay 24 relaciones propias y reducidas, entonces había 24 valores que toma P, que sean menores que él y que sean P con él. Por eso utilicé el indicador de Euler. ¿Alguna otra consulta? Bien. Entonces, listo. Preguntas hasta aquí. ¿Alguna otra consulta? No hay nada más. Sobre esto se entendió cómo es la suma, ¿no? Se le, no hay uno por uno, sino total. La 1, claro, la 1 y 2, claro. Ahorita te edito la tabla de la 1 sale bueno, uno bueno, eh, por acá, uno bueno, dos águila, me faltaba la 13, creo, ¿no? 13 dado. Uno bueno, dos águilas, 13 dado. Y justo ahí, 13 dados, ¿sabes? Sí, ya mencioné. Listo. O sea, me faltaban 3, ¿no? Eso no me faltaban. Muy bien, entonces conmigo ya, pues, si no hay alguna otra consulta, creo que terminamos por el momento hasta aquí, ¿no? Faltaba la encuesta, ¿no? Me estaba olvidando. Muy bien, entonces conmigo sería hasta la próxima. Hasta la próxima oportunidad, hasta la próxima semana, ¿no? A la 1 y 2, la 1 sale bueno y la 2 sale águila. ¿Bien? Uno bueno,
2 águila y 13 dado. Muy bien, entonces hasta aquí, nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense.